esos lugares. En una película de Cantinflas le dijo su asistente, una chica, ¿verdad?, que estaba interesada en él, ¿verdad? Le dijo: ¿y usted no ha pensado en casarse? Él le dijo: si viera que nunca he tenido malos pensamientos, ¿no? Ahora hay una moda, ¿verdad?, que también está llegando al país, en que muchos jóvenes, señoritas, le tienen temor al matrimonio. No quieren tener un compromiso de largo plazo. Y así es como en muchos lugares, en muchos países, las señoritas, los jóvenes, llegan a una edad bastante adulta sin una relación formal. Esta mañana el tema que hemos propuesto para la reflexión es familias funcionales o disfuncionales. Aquí va a estar la presentación para que me vayan acompañando. Leamos el Salmo 127, que a la letra dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Yo siempre he creído que el hogar es el espacio en donde se forma o se deforma a los hijos. Uno puede acusar a la escuela, puede acusar al gobierno, puede acusar a cualquier institución del fracaso de los hijos, pero es el hogar, la institución que Dios creó, en donde se establecen los fundamentos para tener buenos hijos. La familia sigue siendo muy importante en los propósitos de Dios para esta generación. Dios siempre estuvo y está interesado en la familia, no solo en el individuo. Por ejemplo, cuando llamó a Abraham, llamó también a su esposa. Cuando escogió a Noé, lo salvó también con su esposa, sus hijos y las nueras. Cuando llamó a José, José reconoció que no podía tener el mismo éxito si lo hacía de forma individual, sin involucrar a su familia. Así que por eso es que cuando aquel carcelero estaba en angustias, le preguntó al apóstol Pablo: ¿y ahora qué puedo hacer? Y ustedes recuerdan el texto, cuando Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero le dijo: tú y tu familia, tú y tu familia. ¿Cómo es una familia disfuncional? Es una familia en la cual el desarrollo de sus miembros se ve afectado negativamente debido a relaciones conflictivas que se dan dentro de la familia.
hay infidelidad muchas veces, los padres no saben ni satisfacen adecuadamente las necesidades de sus hijos. La disciplina que se utiliza muchas veces en el hogar no es la mejor, no es la más adecuada, no es la más recomendable, causa más daños que beneficios. Y en general hay maltrato hacia los hijos, hacia la pareja. No hay paz, no hay armonía en esa familia. Esa es una familia disfuncional. La pregunta es, ¿hay familias disfuncionales en la iglesia? Sí las hay. Sí las hay. Lo ideal y el propósito y el plan de Dios es que todas las familias que somos cristianos podamos tener familias funcionales. ¿Y cuál es la familia funcional? No es una familia perfecta, pero todos sus miembros han aprendido a cumplir con sus responsabilidades, a dar y recibir amor, hay respeto entre sus miembros, hay una comunicación adecuada y se apoyan unos con otros, enfrentan los conflictos de manera madura y adecuada. Ahora, desde la óptica bíblica, ¿cómo se construye una familia funcional? En primer lugar, en el hogar los padres predican con el ejemplo. Es una tarea muy, pero muy difícil para los que somos padres. Y no es que no nos vayamos a equivocar, porque uno cuando inicia el matrimonio, cuando tiene su primer hijo, su primera hija, no tiene la experiencia, no ha sido capacitado adecuadamente. Pero si tan solamente como padres nos propusiéramos a mostrarles el camino y hacer ejemplo de ellos, eso sería el ideal. Miren lo que dice Jeremías 32-39 en la Nueva Versión Internacional. Me encantó este texto. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Mire qué bello. Que haya coherencia entre lo que digo y lo que hago. ¿Quiénes se benefician? Los hijos especialmente. Los padres deben mostrar coherencia en lo que dicen y hacen. Los hijos aprenden los valores viendo a sus padres y no por lo que les exigen. Es fácil demandar, pedir, exigir, regañar, que es lo común que se da en los hogares. Pero la única manera que un niño aprenda a pedir perdón es que lo escuche primero de nuestros labios. No es que usted se lo exija, tiene que pedirle perdón. Usted antes ya le ha pedido perdón al hijo cuando se ha equivocado, o le ha pedido perdón a la esposa cuando la ha ofendido. Entonces ellos lo escuchan, lo ven y de esa manera lo van a introyectar como un valor para su vida. Un estudio realizado por Josh McDowell, este estudio indica
que cuando los hijos no ven coherencia en lo que dicen y hacen los padres, entonces los hijos son un 36% más propensos a mentirle a usted como padre o madre. Un 48% son más propensos a copiar en un examen. Son 2 veces más propensos a tratar de dañar físicamente a alguien. 2 veces más propensos a mirar una película pornográfica. 2 veces más propensos a robar. Son 3 veces más propensos a usar drogas ilícitas y 6 veces más propensos a intentar suicidarse. Mire qué datos más reveladores de este estudio que hizo este famoso escritor. ¿Por qué se dan estas conductas peligrosas en los hijos? Porque ellos no vieron coherencia en sus padres. Y eso lo llevó entonces a tomar decisiones equivocadas en la vida. Hace algún tiempo, la imagen de un padre con lágrimas en los ojos conmovió profundamente al mundo entero. Pelé, el gran ídolo del fútbol de los últimos tiempos, quien a diferencia de otras ocasiones dio una de las ruedas de prensa más tristes y dolorosas de su vida. Su hijo, Edson, de 35 años, fue arrestado junto a 50 personas más en la ciudad de Santos, Brasil. El hijo de Pelé fue acusado de asociación delictiva con narcotraficantes y fue condenado a 12 años con 10 meses de cárcel. Con lágrimas en los ojos, el exfutbolista brasileño admitió públicamente que su hijo resultó involucrado en una pandilla de traficantes de cocaína arrestados por la policía. Pelé dijo a los medios: como cualquier padre, es triste ver a su hijo metido en grupos como ese y ser arrestado. Pero él tendrá que sufrir las consecuencias. Y agregó: desafortunadamente, yo quizás estaba demasiado ocupado y no me di cuenta. Es lamentable, porque yo siempre he peleado contra las drogas y no noté lo que pasaba en mi propia casa. Pelé era una persona mundial, admirada, como deportista y hombre honesto que no perdió su humildad como otras figuras del deporte. Sin embargo, es triste que un hombre bueno y talentoso como él se haya distraído en su jugada más importante, la formación de sus hijos. ¿Cuál es la jugada más importante que tenemos los padres de familia? La formación de nuestros hijos. Nuestro segundo hijo vive en Estados Unidos y son fieles ellos en la iglesia, sirven. Los domingos no faltan a la iglesia. Pero en la empresa donde él trabajaba, le pidieron que trabajara varios domingos por algún tiempo. Así que un día que fue a traer a la familia, el hijo tenía como tal vez 7 años. Cuando se bajó del carro, de la camioneta, sacó la Biblia del papá, porque mi hijo siempre anda la Biblia en el carro. Entonces el hijo se bajó y agarró la Biblia y se la llevó. Y le dijo a mi hijo: ¿y por qué me llevas la Biblia? Le dijo: ve, le dijo, si tú ya no vas a la iglesia, le dijo, ¿para qué andas la Biblia ahí? Le dijo. Dice mi hijo que para él fue duro escuchar eso del hijo,
porque él había notado que los últimos domingos no estaba yendo a la iglesia, pero sí andaba la Biblia ahí. Aunque no era culpa de él. Pero los hijos quieren que nosotros siempre vayamos adelante de ellos. En segundo lugar, un hogar funcional es un hogar en donde se disfruta de armonía familiar. Y no es que no hayan discusiones, y a veces hasta acaloradas. Claro. Pero en este hogar que funciona, se resuelven las diferencias y no se deja que esto se complique. Solemos ser muy cariñosos cuando somos novios o estamos iniciando el matrimonio, pero esa etapa pasa pronto. Luego se va a dar un enfriamiento en la relación que nos va a convertir en personas más indiferentes, insensibles, y vamos a ir perdiendo esa forma suave, afable, cariñosa de tratar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Conflictos siempre se van a enfrentar en el hogar, pero es responsabilidad de los padres hacer todo lo posible porque estos se resuelvan lo más pronto posible y de la forma más prudente y sabia. Dice Efesios 4:26, si se enojan, no pecan o no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Es decir, que no pase el día sin haber resuelto esa diferencia que tuvimos con nuestra pareja. Yo conozco familias en donde el papá tuvo una discusión acalorada con su hija y se molestaron y los distanció esa discusión. Ya no se hablaron ese día, ni el siguiente día, ni el tercer día. Pasaron 8 días, 1 mes, 2 meses y casi el año, viviendo en la misma casa, siendo cristianos, siendo líder de una iglesia, pero no se dirige la palabra con su hija. Es lamentable que no tengamos la humildad para reconocer que hemos dañado, que hemos ofendido. Tal vez no fuimos nosotros, tal vez fue ella, fue él, pero pedirle perdón o decirle, hijo, mira, te perdono por lo que dijiste, por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Tener esa humildad para resolver ese problema que se puede convertir en algo sumamente grave en la familia. En tercer lugar, se promueve una buena salud espiritual en la familia, en ese hogar funcional. Tenemos los ejemplos bíblicos, los conocemos perfectamente. Quienes tomaron la iniciativa de presentarse delante del Señor y presentar a sus hijos también. En un estudio realizado por Barna Group en Estados Unidos, se encontró que ojo a esto, hermanos, se encontró que cuando ambos padres fueron fieles y activos en la iglesia, el 93% de sus hijos permanecen fieles. Cuando los dos son fieles, pero también tienen privilegios.
casi el 100% de sus hijos sirven y siguen al Señor. Cuando un solo padre es fiel, el 73% de sus hijos permanecen fieles. Ese es mi caso, es decir, de mi madre. Mi madre fue fiel, mi padre no. Somos 8 hijos, solo uno no obedece. Gracias al ejemplo, al testimonio de nuestra madre. Cuando ninguno de los padres fue particularmente activo, es decir, asistían a la iglesia, pero no tomaban ningún privilegio, solo el 53% de sus hijos permanecieron fieles. Es importante el congregarse, pero si puede involucrarse en algún ministerio, hágalo, hágalo. Lo que están diciendo aquí los hermanos es importante. Hermanos, acompáñenos, vamos a San Rafael. Tal vez usted no tiene valor de evangelizar, pero va a observar. O al menos mientras el hermano está compartiendo, usted está orando por él. Pero involúcrese en algo. Eso trae frutos, resultados en la familia. Pero oiga esto. En los casos de los padres que asistían ocasionalmente a la iglesia, Semana Santa, Navidad, el aniversario de la iglesia, nada más, el porcentaje cae solo al 6%. Yo diría, ningún hijo se va a entregar al Señor con esa clase de padres que ha tenido. Tan flojos, tan irresponsables, que la iglesia solo le llamó la atención cuando había alguna fiesta importante. Es un hogar, hermanos, en donde se practica la fidelidad mutua. Dice Proverbios 5, 18 y 19, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud, es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Este es uno de los problemas sociales que enfrenta la humanidad. El fenómeno de la infidelidad. Y nadie estamos exentos, fíjense, de no fallarle a nuestra pareja. Pastores, diáconos, maestros de escuela dominical, evangelistas, todos estamos expuestos, porque somos humanos, porque somos de carne y hueso, y porque las tentaciones están a la orden del día. Yo he tratado con muchas parejas que me han buscado por el tema de infidelidad. Hubo un tiempo, el mismo año, casi simultáneamente, que estuve atendiendo 4 parejas jóvenes, matrimonios jóvenes. Los 4 matrimonios se declaraban cristianos. En los 4 matrimonios fueron los hombres los que fueron infieles a su esposa. Hay una tendencia de que el hombre es mucho más infiel que la mujer, pero cada vez la mujer se va acercando también. De los 4 matrimonios, las 4 esposas, fíjense, estaban dispuestas a perdonar la infidelidad del esposo, que es otra diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres son más capaces de perdonar que el hombre.
De los 4 matrimonios, 2 terminaron divorciándose y 2 se reconciliaron. Y ahí están los matrimonios que viven felices, porque hubo un perdón genuino. Pero fíjense, estoy hablando del ámbito de la iglesia, no estoy hablando del ámbito de la sociedad, que es mucho más grave la situación que se da afuera. Por eso es el llamado del pastor, de los líderes: hermanos, oremos, oremos. Vengamos a los cultos de oración, oremos en nuestras casas, tengamos un devocional personal, familiar, leamos la Biblia, involucrémonos, sirvamos al Señor, porque en la medida que nosotros mantenemos esa estrecha comunión con el Señor, tenemos más posibilidades de ser victoriosos frente a la tentación. No solo frente a esa, sino a todas las tentaciones que nos van a llegar en cualquier momento. Es fácil prometerse fidelidad cuando la pareja se está haciendo los votos durante la boda religiosa, pero mantenerse fiel el uno al otro después de 5, 10, 15, 20, 30 años o más no es tan fácil, porque este es un tiempo con demasiado libertinaje y con muchas tentaciones a la orden del día. Hubo un chico en la iglesia que creo que en la universidad conoció a una chica, estudiante de medicina, la chica, y en poco tiempo oficializaron la relación, planificaron la boda y se celebró la boda religiosa en la iglesia. No duró mucho tiempo la pareja en armonía, en unidad, comenzaron los problemas. Pero el problema principal que se presentó es que el joven le fue infiel a ella. Y ella se dio cuenta. La situación complicó a las 2 familias. Habían tenido una buena relación las 2 familias, pero esto vino a romper esa relación, esa armonía. Y yo traté con ambos, con los 2 chicos, el problema. Igual, ella estaba dispuesta a perdonarlo, si él cambiaba. Pero él, al principio dijo que sí, pero pronto dijo que no. Porque ya se habían dañado, ya se habían ofendido las 2 familias. Pero lo que más le dolió al joven es lo siguiente. Su mamá, una fiel creyente. El papá, incrédulo, líder de Alcohólicos Anónimos. Y le había sido infiel a su madre. No sé si una vez o varias veces, pero él se enteró que el problema que tenían sus padres es que su papá le era infiel a su madre. Y él dijo, algo que yo digo, voy a procurar en mi vida cuando me case, es serle fiel a mi esposa. Cuando él le fue infiel a su esposa, fue lo que más lo quebrantó. Y dijo, y lo que yo había prometido, no lo cumplí. ¿Por qué?
porque el ejemplo que había recibido era pésimo, pero también porque él, conociendo al Señor, se descuidó en su relación espiritual. No solo los jóvenes, sino también los adultos. Si descuidamos nuestra relación con el Señor, tarde o temprano vamos a sucumbir frente a cualquier tentación. Un matrimonio excepcional no se da cuando se casa una pareja perfecta. Se da cuando una pareja imperfecta aprende a disfrutar sus diferencias. El salmo que leímos dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. En estos primeros versículos se dice que este salmo David se lo dirigió a Salomón, su hijo. Y es que a David se le dio el encargo de construir, más bien, era un sueño que él tenía, construir el templo para Jehová. Pero Dios le dijo: no, tú no me lo vas a edificar, porque tú eres un rey guerrero y has derramado mucha sangre. Así que David se fue de esta tierra con ese sueño que no pudo alcanzar. Pero Dios le dijo: tu hijo será el responsable de edificarme el templo. Entonces David toma en serio lo que Dios le ha dicho y le escribe a su hijo Salomón y le dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Pero los versículos 3 en adelante le va a hablar acerca de los hijos, de la familia. Y le va a decir: los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan sus aljabas con esta clase de flechas. Fíjate qué interesante lo que le estaba diciendo. Sus hijos son como flechas. ¿Cuándo es que una flecha es útil? Cuando es lanzada. Cuando es lanzada. ¿Cuándo es que los padres reciben honra de sus hijos? ¿Cuándo es que los padres se sienten satisfechos, felices de su labor cumplida? Cuando los hijos salen del hogar y ponen en alto el nombre de sus padres. Como flechas son disparados del hogar para ser de influencia para otros, para ser de bendición para otros. Y cuando ellos son de bendición allá afuera, en el trabajo, en los espacios donde ellos se van a mover, la gente va a decir: qué buen trabajo hizo su papá y su mamá. Mire qué flechas más efectivas. Entonces,
Dice, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Servirán de fama para sus padres, pero también para la iglesia y para el testimonio y para la honra y gloria del Señor. Hermanos, la sociedad cada vez se deteriora más y más, porque el núcleo principal, que es la familia, ha sido descuidada en todo su conjunto, pero que en medio de todo existen familias que funcionan adecuadamente gracias a los fundamentos en que fueron construidas. Y sin duda que el mejor fundamento para la familia lo encontramos en el Evangelio de Jesucristo, con todos sus principios y valores que no pasan de moda. ¿Es su familia funcional? ¿Funciona bien su familia? No tiene que responder. Usted sabe. Si funciona bien su familia, dele gracias al Señor. Si no está funcionando adecuadamente, puede todavía recomponer las cosas que no marchan bien. Es de tomar la decisión y de pedirle al Señor que Él nos dé la sabiduría, la gracia, la humildad para poder mejorar ese ambiente. Una prueba que uno hace, y me imagino que el pastor y los líderes ya lo han comprobado, cuando uno visita una familia, rápidamente uno respira un ambiente de paz, de tranquilidad, o se respira un ambiente un poco tóxico. Y fíjese que uno rápidamente lo descubre y por alguna razón uno siente deseos de orar rápido, leer rápido la Biblia, dar unos consejos y luego se despide. Pero ¿qué pasa con una familia en donde hay armonía? Tienen que correrlo a uno. Uno no se quiere ir. Después de que ha cantado, ha orado, comienza a contar chistes, a contar historias, y le sirven su cafecito, su pancito. Se hace tarde, mire, ya que se quedaron, almuercen con nosotros o cenen con nosotros. Mire qué ambiente más hermoso. Familias que transpiran armonía, paz, unidad. Familias que son funcionales. Pero aquí estamos, hermanos, para ayudar a reconstruir familias. Yo estoy dispuesto a colaborar. Ahora mismo estoy atendiendo una pareja. Bueno, la esposa no ha querido llegar todavía, pero estaban a punto de divorciarse, son cristianos. Y el tema, que para muchos hombres es bastante común, es el manejo de su temperamento. De manera que tenemos que ayudarnos los unos a los otros para construir mejores familias que sirvan de testimonio para la sociedad. Porque entonces, solo así, ellos van a querer venir a nuestra iglesia. Porque aquí no estamos para destruir familias, sino para edificar familias. Y familias que sean funcionales para la honra y la gloria del Señor. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de entender que tú sigues interesado en las familias y nosotros somos parte de una de ellas. Perdónanos las veces que nos hemos equivocado,
Perdónanos porque no siempre hemos dado el mejor ejemplo a nuestros hijos. Perdona, Señor, todo aquello que no ha servido para edificar y para traer armonía a nuestro hogar. Ayúdanos. Queremos cambiar. Queremos ser más pacíficos. Queremos ser más amorosos. Pero queremos ser también más bíblicos y depender más de ti. Te ruego que bendigas esta congregación. Solo tú conoces a cada familia, las dificultades que puedan tener algunas de ellas, pero que tú puedas guiarlas, Señor, a tomar las mejores decisiones. Te agradezco por su pastor, por sus líderes, Señor, y por todos los ministerios que realizan. Que tú te sigas manifestando en ellos y que la iglesia sirva para poder reconstruir más familias que necesitan del amor tuyo. Te agradecemos y nos encomendamos por el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.